Muy buenas tardes, licenciada Ernestina Godoy Ramos, muy buenas tardes. Damos inicio a la segunda etapa de entrevista del Consejo Judicial Ciudadano de la Ciudad de México. En este caso, la entrevistada es la licenciada Ernestina Godoy Ramos y nos encontramos 9 consejeros del Consejo Judicial Ciudadano de la Ciudad de México. Para presentarlos, los cito en nombre alfabético: Saturnino Manuel Canto Chac, Gustavo Escalante Patiño, Jorge Abraham Fernández Sousa, Manuel Eduardo Fuentes Muñiz, María del Carmen Fernández Alonso, Arely Celeste Fonseca Sánchez, Carlos Antonio Heredia Subieta y el de la voz Eduardo Regalado. También la consejera María Guadalupe Villegas Reyes. Licenciada Ernestina Godoy, tenemos 90 minutos destinados para esta entrevista. La dinámica que el Consejo ha empleado y decidido seguir en esta entrevista es una primera ronda de una pregunta por cada consejero, en la que le rogaríamos que contestar en aproximadamente 5 minutos. Si usted considera que la pregunta requiere mucho más tiempo, podría utilizar hasta 10 minutos. Sobra decir que es muy importante para este consejo y para la sociedad que nos sigue en la transmisión en vivo el conocer con detalle y profundidad sus propuestas y las respuestas a cada una de las preguntas. También parte de las reglas es que la primera interrogante la formula el moderador, y quisiera aprovechar para formularle como nuestra primera pregunta que nos interesa que respondiera es que en los ensayos que hemos recibido de cada uno de los candidatos para este Consejo Judicial Ciudadano, y que de ahí elijamos una terna que habremos de proponer a la jefa de gobierno para designar al fiscal general de justicia de la Ciudad de México, es una crítica hacia la actual Procuraduría General de Justicia. Siguiendo esta argumentación recurrente en cada uno de estos ensayos presentados, me gustaría preguntarle por qué considera usted que en caso de resultar electa para la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, su papel al frente de esa fiscalía sería mucho mejor de lo que cuestionan los demás candidatos en la actual Procuraduría General de Justicia. Muchas gracias. Buenas tardes, consejeras, consejeros. Me da mucho gusto estar aquí, presentarme esta tarde ante ustedes, ante el Congreso y ante los habitantes de la Ciudad de México. Quiero comentar en relación a su pregunta, la cual agradezco, porque me da la oportunidad de, primero, compartir con ustedes el papel que yo he jugado a lo largo de mi vida, ¿no? Que he sido defensora de derechos humanos, he estado cerca de la gente, he tenido una actitud profesional seria y comprometida, con un gran compromiso social. Creo que para la Fiscalía que requiere esta ciudad, se requieren cambios, se requieren nuevos aires, se requieren nuevas miradas, ¿no? Y el hecho de haber compartido con organizaciones de la sociedad civil que juegan un papel preponderante en lo que será o debe ser un nuevo modelo de procuración de justicia, ¿no? Donde hemos tenido
una participación de muchos años y que ahora, en el último año, debo decirlo, ha sido una coordinación con distintas organizaciones de la sociedad civil que han luchado durante mucho tiempo por una mejor procuración, por un acceso a la justicia. Colectivas que han luchado y que han hecho propuestas y que han elaborado propuestas de políticas, de programas, por ejemplo, en el tema de terminar con la violencia que tenemos las mujeres en esta ciudad y en el país, pero en esta ciudad, que es lo que nos toca, ¿no? Creo que la oportunidad histórica que tenemos en la Ciudad de México de haber tenido un periodo de reflexión que se fue a un año, un periodo de reflexión de qué necesitamos para procurar justicia, donde la Constitución de la Ciudad de México tuvo el gran acierto de establecer que hubiera una comisión técnica compuesta por 7 integrantes que son especialistas desde distintas miradas, desde distintas especialidades, que además tuvieron en el Congreso el tino de elegir a 7 personalidades con distintas miradas que se complementaron. Entonces, ellos, junto con personal de la Procuraduría, integrantes del equipo de la Procuraduría, con esta posibilidad de tener un año de reflexión, tuvieron la habilidad de convocar, buscando que toda esa energía social que se generó con el cambio del año pasado se volcara en la posibilidad de pensar y de diseñar lo que debe ser la procuración de justicia con un nuevo modelo. Y en ese sentido, me parece que aprovechar esta oportunidad histórica, tengo la capacidad, tengo el compromiso, tengo la trayectoria y tengo el entusiasmo para que eso suceda. Entonces, usted me pregunta, ¿por qué? Yo no sé si soy mejor o no de mis compañeros que están en este proceso. Eso les corresponderá a ustedes valorarlo, pero sí quiero poner la idea que nosotros traemos, que yo traigo, de lo que tiene que ser la Fiscalía y la oportunidad de dar continuidad a algunos de los temas que ya se han venido trabajando a lo largo de prácticamente ya un año. Muchas gracias. La consejera siguiente para formular la segunda pregunta es la licenciada María Guadalupe Villegas Reyes. Por favor, le dejamos el micrófono. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenida. Y pues bueno, usted en el ensayo que nos hizo favor de enviar, nos refiere que, bueno, que todo está alineado para desalentar la denuncia. Usted nos menciona que va a plantear una metodología para medir la incidencia delictiva. ¿Nos puede platicar en qué consiste esta metodología? Con todo gusto, muchas gracias. Efectivamente, en el diagnóstico que la Comisión Técnica entrega al Congreso el 30 de septiembre, está una fotografía, digamos, de lo que es la Procuraduría, de cómo la encontramos, de cómo encontré yo a la Procuraduría. Puedo decir que la mirada que la sociedad tiene hacia la Procuraduría es de mucha desconfianza, ¿no? Es una mala mirada, ¿no? Eso, desde luego, desalienta la denuncia. Y la desalienta porque, primero, ustedes han visto las encuestas que ha hecho el INEGI, somos de la Procuraduría de la Ciudad de México de las que más tiempo tarda en atender, un promedio de 6 horas, ¿no?
Eso quiere decir que a veces puede ser mucho más, ¿verdad? Para que haya un promedio de 6 horas, ¿no? Para atender, ¿sí? Y el vía crucis que los ciudadanos siguen para poder presentar la denuncia y que haya resultados es realmente desalentador. Por eso decimos, se desalienta, hay no le gusta a la gente, no es algo que la gente diga, voy a la Procuraduría. Van cuando no tienen otra manera de resolver su situación. Eso necesariamente tiene que ser cambiado. O sea, cuando hablamos de la Fiscalía, decimos que no es una modificación de la Procuraduría, ¿no? No, esta Procuraduría no aguanta ser modificada. Tiene que ser el nacimiento de una nueva institución con nuevas reglas, ¿no? Y no es, aunque parezca políticamente incorrecto, no es el que haya menos denuncias para decir que bajó la delincuencia, ¿no? Creo que tiene que haber otra manera de evaluar la actuación de los policías, la actuación de los ministerios públicos y eso, y no en función de cuántos pongo a disposición y cuántas carpetas hago, ¿no? Tiene que haber un cambio radical desde el inicio. El modelo de atención debe ser diferente, ¿sí? La víctima en el centro, ¿no? Eso es así vital. Se tiene que entender que cuando una persona llega al escritorio de un ministerio público, está llegando a alguien que ha sido vulnerado, en mayor o menor medida, ¿verdad? Desde que me robaron el carro o una bolsa, hasta que me mataron a mi hija, que me mataron a mi hermana, ¿no? Tiene que ser el trato totalmente diferente, tiene que haber una empatía, tenemos que entender que quienes están ahí son personas que están en una situación de vulnerabilidad porque acaba de suceder algo con ellos, ¿no? Y que lo que están buscando es justicia, ¿no? Entonces, es mejorar los tiempos de atención con uso de tecnología, porque ahora hay mucha tecnología, entonces una plataforma tecnológica que permita que de una sola vez se dé el testimonio y no tengan que pasar por el Ministerio Público, el Policía de Investigación, el perito. Habrá delitos en que obviamente se tienen que pasar con los médicos, por ejemplo, ¿no? Eso es cierto. Pero tiene que haber el uso de la tecnología para que la atención sea lo más rápido posible. Además, se tiene que abrir una gran gama de posibilidades de cómo llegar a presentar la denuncia. Por ejemplo, la denuncia digital, ¿no? Ahora está a punto de echarse a andar la agencia de denuncia digital, ¿no? Que es una serie de delitos, ¿no? que se pueden por vía internet, ¿sí? Sin necesidad de ratificar, ¿no? Eso, por ejemplo. Otra manera de que se abran los caminos para llegar a la Fiscalía o Procuraduría es algunos delitos, ¿sí? La Procuraduría, próxima Fiscalía, se puede acercar a la ciudadanía. Y pongo el ejemplo de robo a casa habitación, ¿no? Necesariamente tienen que ir los peritos a la casa, tienen que ir los ministerios públicos, porque tienen que ver qué hay, sacar huellas, etcétera. Bueno, entonces pensamos que puede ser con una llamada, me acaban de robar, y nosotros estar en eso, ¿no? en las casas. Entonces, abrir los caminos por los que se pueda llegar, alentando que se denuncie. Nos interesa a la ciudad, a los actores de procuración de justicia, que se denuncie, porque entre más denuncia hay, más información se tiene. Y con esa información, con un análisis
donde se puede aplicar la inteligencia, donde podamos decir, en ese lugar, en ese rango de hora, ¿no? En estas condiciones se dan tales delitos, por decir algo, ¿no? ¿Puedo usar un poquito más de tiempo? ¿Sí? Por ejemplo, el 60% de las denuncias que llegan a la Procuraduría y se abren carpetas de investigación son delitos con imputado desconocido, ¿no? No hay manera, no hay un retrato hablado, no hubo una cámara, no hay un testigo, ¿no? Estoy hablando entre el 60 y el 70% del trabajo de los ministerios públicos es en eso. Pero hay que atender todo, ¿no? Todo lo que llegue al escritorio de la Procuraduría, ¿no? Creemos que se puede atender de manera diferenciada, ¿no? Porque, por ejemplo, esas carpetas de investigación, ¿sí? No es que no se van a atender, es que creo que pueden estar en espacios, digamos, unidades de análisis, de política criminal, etcétera, que sirven para eso. Y se le informa a la gente, ¿no? Usted está en esta situación y esto vamos a hacer con su denuncia y le vamos a ir informando. Su denuncia va a servir, ¿sí? Y ojalá en algún momento aparezca algún elemento que nos permita detener, ubicar al imputado, pero si no, de todas maneras, su información es valiosísima para la ciudad, ¿no? Entonces, es alentar la denuncia. Creo que entre más denuncie la gente, entre más la Fiscalía pueda dar resultados que alienten también. Primero es la atención inmediata, empática y demás, y lo otro es resultados. ¿Cómo creo que se pueden dar los resultados? Yo digo, es atender todo lo que llega, pero atenderlos de manera diferenciada, podríamos decir. La segmentación, que nosotros le llamamos segmentación de los delitos, ¿no? Estos delitos donde no tenemos imputado, donde son delitos de bajo impacto, creemos que se pueden atender, primero, escuchando a la gente. Segundo, tiene que haber mucha prevención, una parte administrativa, la parte de análisis de esa información, ¿sí? Hay otro segmento de delitos, de carpetas de investigación que llegan a la Procuraduría o que se abren en la Procuraduría, que son delitos que pueden no llegar al juicio, ¿no? Y esto lo permite el nuevo sistema, el nuevo proceso, ¿no? El sistema de acusatorio y esto, ¿no? Porque es utilizar los medios alternativos de solución de controversias que están claramente definidos en el código y en la propia ley, ¿no? Hay una ley que regula todo eso, ¿no? Donde hay la aplicación es de justicia restaurativa, ¿no? No todo delito o no toda acción delictiva para tener justicia implica cárcel, ¿no? Creo que estamos ante la posibilidad de echar a andar esos mecanismos, ¿no? Que permitan que la ciudadanía se sienta atendida y se sienta con justicia y se le restaure, digamos, el daño, ¿no? No todos los delitos pueden estar en ese segmento, ¿no? Hay que ser muy, muy cuidadosos porque hay delitos que pareciera ser que no son delitos graves, que no son delitos de alto impacto, pero que pueden escalar si no les damos un buen tratamiento. El tema de la violencia familiar, ¿no? Si no hay una atención digamos, muy fuerte a las víctimas y demás, puede escalar en delitos de alto impacto, como pueden ser feminicidios, ¿no? Rápido, es solo los delitos de alto impacto, creo que ahí es donde la Fiscalía debe tener todo el esfuerzo, ¿no? Y el esfuerzo de investigación, de inteligencia, la cuestión científica, el reforzamiento de los nuevos perfiles que deben tener
los trabajadores, los servidores públicos de la Fiscalía. Perdón. Gracias. Consejero, gracias. Consejero Manuel Canto, por favor, proceda a formular su pregunta. Claro que sí, muchas gracias por estar aquí presente. Y entonces quisiera referirme a algo que está planteado en el ensayo presentado, en el ensayo que solicitó este consejo, que tiene que ver con el asunto, así planteado en el ensayo, de un mecanismo para profundizar en la procuración de justicia, y es, ahí se señala, el de la moralidad popular, entendida como un compromiso de la comunidad con una concepción de integridad política y me imagino también jurídica. Entonces, en ese sentido, me gustaría saber, ¿y esto cómo se pasa del nivel normativo al nivel de política pública? Sobre todo teniendo en cuenta pues que ahora la Fiscalía tiene que hacer políticas frente a la criminalidad, políticas públicas. Y entonces, en este paso de un marco normativo a una estrategia específica de política, ¿qué papel tendría en ello la ciudadanía? Gracias, muchas gracias por la pregunta. Justo el tema de la participación ciudadana, ¿no? Cuando citamos en el ensayo, no sé cómo se pronuncia, Dworkin, ¿no? Que es un crítico del positivismo, ¿no? Donde cuando hablamos de la moralidad popular, estamos hablando de la posibilidad de flexibilizar, ¿no? De que efectivamente no es lo mismo lo que piensa una comunidad en relación a la justicia, ¿no? Lo que piensa una comunidad no me voy a ir ni siquiera a otras alcaldías, a la de Iztapalapa, ¿no? La Sierra de Santa Catarina, la gente que vive en la Sierra de Santa Catarina tiene un concepto, es una comunidad que tiene un concepto de lo que es la justicia, ¿no? Y otro es, ¿sí?, el que tiene los habitantes de la misma alcaldía, pero que están pegados a Benito Juárez o a Coyoacán, ¿no? En ese sentido, me parece que cuando hablo de la flexibilidad es la posibilidad de escuchar, ¿no? De escuchar a la ciudadanía, ¿no? De que la participación ciudadana sea un elemento fundamental en la nueva Fiscalía, ¿no? Creo que una manera de encauzar esta participación ciudadana es la creación a lo mejor es algo muy, muy trillado, pero es la creación de consejos consultivos, ¿no?, en la Fiscalía, ¿no?, conformados, digo, sean honoríficos y demás para no aumentar los gastos, pero que permitan, que estén conformados esos consejos por especialistas en distintas especialidades, ¿no?, que permitan a la Fiscalía nutrirse de esos saberes y de esas propuestas que se tienen, ¿no? Y el contacto directo con la población es vital, ¿no?, porque ahí es donde se establece en la Constitución que el titular de la Fiscalía tendrá que enviar cada año un programa de política criminal y su programa de persecución, todo esto que se establece. Es ahí donde, para poderlo construir, tiene que tener esa habilidad, yo digo, y esa decisión de saber que sí es la Ciudad de México, sí son las alcaldías, pero es diferente, son diferentes. Un planteamiento de cómo atender es un despliegue territorial de la Fiscalía de una manera estratégica, ¿no? Creo que no es necesario ni aumentar una gran cantidad de presupuesto, es cómo a partir
del análisis de la incidencia delictiva, sabemos que en esa zona, en ese lugar, digamos en esa división geográfica, lo que más se da es un determinado tipo de delitos. Y pongo el ejemplo de las alcaldías rurales, ¿no?, donde una gran cantidad de las carpetas son violencia familiar, ¿no? Entonces, ¿cómo se despliega estratégicamente, territorialmente la Fiscalía? Es reconociendo eso, ¿no?, donde ahí, por ejemplo, habrá que poner especialistas en ese tema, sin decir que solo eso va a ser atendido, pero digo, básicamente, ¿no?, ese es el atender a la comunidad, es lo que le llaman la moralidad popular, así lo entiendo. Muchas gracias. Consejero Gustavo Escalante, por favor proceda con su pregunta. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. La venganza es la justicia del salvaje, así como la justicia es la venganza del civilizado. Siguiendo el ensayo, la cita, pero también la necesidad de una participación ciudadana. La instancia de parte, la denuncia. Los delitos no se están denunciando. Tenemos que hacer un cambio de paradigma, darle confianza a la ciudadanía, evitar ese prejuicio de fiscalía o ministerio público a modo. Tenemos que darle certidumbre de que van a ser escuchados y fomentar la cultura de la denuncia. ¿Cómo fomentar en la nueva fiscalía esta cultura de la denuncia? Para combatir la impunidad y que no queden los delitos sin denunciar. Muchas gracias. Gracias. Consejero, creo que estoy convencida que, en todo el país, el porcentaje de delitos que se denuncia es mínimo, ¿no? La cifra negra, sobre todo en la mayoría de los delitos, digamos, ¿no?, más del 90% nos dicen que es cifra negra, ¿no? El reto es abatir esa cifra negra, ¿no? A las fiscalías, a las procuradurías, la función que tenemos no es la prevención, no es bajar los delitos, ¿no? Lo que nos toca a la fiscalía en el tema de prevención, digamos, es acabar con la impunidad. No hay mejor manera de prevenir que terminar con la impunidad, que el que la hace la paga, ¿no? Pero si resulta que aquí podemos robar, podemos matar y no pasa nada, eso se perpetúa. Lo que nos toca es abatir la impunidad, ¿sí? Y el reto es esa gran cifra negra que hay, ¿no? Alentar la denuncia, lo decía hace un momento, es vital, y para eso es recuperar la confianza a través de estos mecanismos que he hablado, de mejor atención y mejores resultados, y que la gente se sienta segura cuando llega a las instalaciones de la próxima fiscalía, arropada, digo yo, ¿no? Que sienta que llegó al lugar donde le van a escuchar, donde están las personas servidoras públicas que van a hacer todo lo que esté a su alcance para darle justicia, ¿no? Y eso va a alentar que la ciudadanía tenga más confianza, amén de facilitar cómo presentar esas denuncias, ¿no? Una gran coordinación, obviamente tiene que haber una gran coordinación entre quienes están en las calles, en el tema de la prevención, ¿no?, en el caso de las policías, pero también en las distintas instancias de gobierno que están haciendo otro tipo de trabajo, atacando las causas que dan lugar a la delincuencia. Entonces tiene que haber, todo ese trabajo tiene que formar parte de una estrategia para lograr que
la ciudadanía denuncie, ¿sí?, cuando suceda, y que la Procuraduría y la Fiscalía haga justicia. Bueno, lleve a los jueces de control, digamos, toda la información fuerte, robusta, necesaria para que haya sentencias, ¿no? Entonces, esa es la mejor manera de alentar la cultura de la denuncia, dando resultados y tratando rápido y bien a la gente, para ser muy esquemática. Muchas gracias. Le dejamos el micrófono a la consejera María del Carmen Fernández, por favor. Gracias. Buenas tardes, bienvenida. Hace un momento hablaba de la necesidad de alentar la posibilidad, no de alentar, de que exista la posibilidad de escuchar a la sociedad civil para prevenir el delito, para detectar zonas de riesgo. ¿Cómo debería ser, a su juicio, la relación de la nueva Fiscalía con las organizaciones de la sociedad civil con este propósito en materia de derechos humanos, de defensa de los derechos de las mujeres, con especialistas en procuración de justicia, con organizaciones profesionales y académicas, y con qué mecanismos de participación ciudadana deberían de contar? Gracias, consejera. A ver, pensar que las instituciones públicas, los gobiernos o en el caso de la Fiscalía, que va a ser autónoma, tienen todo el saber, tienen todo el conocimiento, tienen toda la sensibilidad, solitos, sin escuchar a la sociedad, es un error. Creo que debe haber necesariamente muchas formas, creo que tenemos que abrir los caminos para que haya muchas formas de participación de la sociedad. Uno decía, es el planteamiento de un consejo consultivo, ese es uno, ¿no? Pero otro es, por ejemplo, en delitos cometidos contra mujeres, todos los delitos por cuestiones de género, ¿no? Ahí están los familiares de las víctimas o las víctimas, ahí están las organizaciones de la sociedad civil que han trabajado el tema de derechos humanos hace muchos años. Ahí hay una gran riqueza, ¿sí?, que tiene que ser escuchada y pasadas a políticas públicas, a programas de la Procuraduría, a formas, a procesos, ¿no? Las asesoras, por ejemplo, que están en las colectivas de defensa de las mujeres, son de un gran profesionalismo, ¿no?, que trabajando juntos con los ministerios públicos judicializadores, con los peritos que están haciendo los dictámenes con base científica y demás, junto con ellos, llegan a ser imbatibles, podríamos decir, ¿sí? Se pueden tener información de muy alta calidad, ¿no? Entonces, gobierno, sociedad, tienen que ir de la mano, ¿no? No me parece que puede haber, hablo de la Fiscalía, una Fiscalía fuerte si no hay una sociedad civil fuerte también que esté trabajando desde su ámbito, desde su mirada, desde sus especialidades, ¿no?, aportando a la Fiscalía, ¿no? Creo que puede ser consejos consultivos, mesas de trabajo como actualmente se llevan, posibilidades de trabajar
juntos, por ejemplo, protocolos, ¿no? Tiene que haber muchos protocolos para que no haya subjetividades, ni mucho menos. Protocolos realizados con especialistas de sociedad civil o especialistas también académicos, ¿no? Que también tienen mucho que aportar, ¿no? Yo no concibo una fiscalía si no es trabajando de manera muy cercana, muy cotidiana y muy seria, ¿no? Reconociendo la riqueza que hay en la sociedad. Y no solamente en especialistas, porque tiene que haber ese contacto con la gente, ¿no? Donde en las colonias se sabe, la gente sabe dónde están, quiénes son, a qué hora y demás. Si tú tienes esa escucha, ¿sí?, tienes la posibilidad de tener grandes aciertos en la procuración de justicia. Creo que además siempre desde la Fiscalía, quien sea titular, tiene que estar pensando siempre en los zapatos del ciudadano, ¿no? Si uno piensa en el ciudadano y le hace caso, tiene muchísimo menos posibilidades de equivocarte como titular de un órgano de procuración de justicia, ¿no? Hay menos posibilidades de equivocarnos, ¿no? Entonces, es vital. Gracias. El consejero Jorge Fernández, le dejamos el micrófono, por favor. Gracias. Cualquier instrumentación de una nueva institución, fiscalía, que sea sustancialmente, o al menos en aspectos muy importantes, distinta a la Procuraduría, tiene que observar esta condición histórica de corrupción que pues, ha habido y que es a propósito de alguna otra de las preguntas, es una de las razones por las que la ciudadanía no se acerca, porque consideran que hay problemas serios de corrupción que van desde que el ciudadano se aproxima a interponer la denuncia hasta la evolución de la carpeta, dependiendo de quién se haga cargo. ¿Cómo, en relación con ese cambio que tendría que hacer en la nueva fiscalía, cómo se instrumentaría el combate a la corrupción? ¿Con qué medidas y con qué diseño institucional? Gracias. Muchas gracias, consejero. El combate a la corrupción es, yo creo que el principal pilar de cualquier institución y de cualquier política y de cualquier programa de gobierno. Ahora, ¿no? Cero tolerancia. Tiene que haber cero tolerancia tanto a la corrupción interna como a la corrupción que llegue vía denuncias hacia la Fiscalía. La corrupción interna creo que también es digamos, producto de muchos años, siento un poco como de abandono de estas instituciones, donde no hay un sistema de evaluación del trabajo de los actores de la Procuración de Justicia, ministerios públicos, peritos, policías de investigación, ¿no? No hay un sistema de evaluación, no hay un sistema de supervisión efectivo, ¿no? Tiene que haber todo eso, ¿sí? Y obviamente para eso se requiere un rediseño institucional, ¿no? Porque actualmente está la Fiscalía de Servidores Públicos, por un lado, la visitaduría, que es la que ve las cuestiones internas, por otro lado, un Consejo de Honor y Justicia para los policías de investigación, ¿sí? Un órgano de control
interno, Contralorías, ¿no? También por otro lado. Por Constitución y por otras leyes, no podemos juntar el órgano de control con las otras instancias, ¿no? Igual el tema de policía tiene una regulación nacional, ¿no? Las policías, llámense como se llamen, deben tener un órgano de sanción, ¿no? Pero sí podemos juntar y blindar a la Fiscalía de la Corrupción con un área, unidad, llámese como se llame, ¿no? Que se dedique a eso y que no estén dispersos, ¿no? Que tengan una fuerza realmente importante que sancione, que investigue, que sancione, ¿no? Y esto también es supervisión y, pues obviamente, evaluación, ¿no? Creo que de esa manera podemos ir blindando a la Fiscalía de la corrupción. Y la corrupción que sea denunciada a la Fiscalía, pues obviamente entra al sistema nuevo de investigación que ya lo hemos estado trabajando, ¿no? Que nos ha permitido resolver muchos casos donde hay una investigación de verdad, una investigación científica, una investigación con peritos. Cuando hablo de peritos, por ejemplo, en el tema de corrupción, tenemos peritos contables, peritos en materia financiera y demás, que hagan los estudios, ¿sí? Que permitan que la corrupción de afuera, que sea denunciada ante la Fiscalía, realmente tenga esa investigación que le dé soporte a los jueces para que puedan realmente sancionar, ¿no? Digo, espero que también nos tengamos que poner de acuerdo con el Poder Judicial, ¿no? Y en eso ya lo estamos haciendo, ¿no? Es un rediseño institucional, obviamente, y una serie primero una decisión de no se tolera la corrupción, eso se acabó, ¿no? Y que caso que se sepa, caso que se investigue y se sancione, no cerrar los ojos, llámese como se llame, policía, ministerios públicos, fiscales, etcétera, ¿no? Eso es pilar para el funcionamiento de cualquier institución, pero en este caso de la Fiscalía. O se acaba con la corrupción o no va a haber avance democrático en esta ciudad y en este país, ¿no? Es el mal que nos aqueja, que es lesivo para cualquier institución, para cualquier gobierno y para cualquier sociedad. Se acabó. Cero tolerancia a la corrupción. Muchas gracias, licenciada Godoy. Le dejamos el micrófono a la consejera Arely Fonseca para formular su pregunta, por favor. Gracias. Buenas tardes, bienvenida. Usted mejor que nadie conoce la situación actual que tiene la Procuraduría, cuáles son los principales retos que ésta tiene. Y lo que se busca es la transformación de esta institución en una auténtica fiscalía. ¿Cómo lograr que se cumplan los principios que persigue esta transformación, tales como autonomía, eficacia, eficiencia, accesibilidad, rendición de cuentas, combate a la corrupción, perspectiva de género y cómo actuar? Ya lo plantea con corrupción al interior, pero ¿qué pasa con aquellos servidores públicos que han sido omisos o negligentes? Quisiera citar el caso tan difundido y que es bandera de estos movimientos de las mujeres en las marchas, como la de ayer, el caso de Lesbi, asesinada en Ciudad Universitaria, y que la primera determinación al integrarse a la carpeta fue que esto era suicidio. ¿Cómo actuar en casos como este para efectivamente integrar todos estos principios que persigue la transformación de la Fiscalía y poderlos cumplir? Muchas gracias, consejera. Es una nueva institución, efectivamente. Tenemos que crear, me imagino, de manera como gráfica. Tenemos un edificio que es la actual Procuraduría, ¿no? Y hay que asomarse un poquito para ver
todo lo que hay adentro, que es difícil que podamos cambiar, ¿no? Tenemos que construir un nuevo edificio, ¿no? Y aquí hay trabajadores, hay ministerios públicos, ¿no? Hay carpetas de investigación, hay averiguaciones previas todavía, ¿no? ¿Cómo pasar esto a este nuevo edificio que tiene que construirse, ¿no? Un edificio que les digo tiene que ser un edificio luminoso, un edificio en el que la gente tenga la confianza de estar, ¿no? Tenemos que hacer un periodo de transición, obviamente, donde el rediseño institucional que permita que va terminando con todo este rezago desde averiguaciones previas que todavía tenemos, ¿no? Y seguramente estará un buen rato la Fiscalía con una parte de su personal trabajando ese tema para terminar y que otra parte ya esté trabajando con el rediseño institucional, ¿no? Y el rediseño institucional implica combate a la corrupción, implica la víctima en el centro, implica abrir las posibilidades, los caminos para que denuncien, implica nuevos perfiles de servidores públicos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esto que usted menciona, las mujeres, ¿no? Bueno, en lo personal, desde que entré a este tema de la Procuración de Justicia, una gran ocupación, gran parte del trabajo que se ha hecho es mejorar la atención a las mujeres, ¿no? Pongo solo un ejemplo. Hubo un momento donde se habló mucho de ataques en el metro, ¿no? Ustedes lo recordarán, ¿no? Hostigamientos y jalaban a las mujeres, etcétera. No fue algo que inventamos, salió de las propias mujeres, es decir, necesitamos acercar la Procuraduría para que denuncien. Entonces llevamos ministerios públicos móviles a todos los lugares, atendíamos a muchísima gente, levantamos las carpetas, detuvimos a algunas gentes, hombres que estaban acosando, hubo de todo, ¿no? El tema de la revisión de los protocolos, el dar la instrucción de que se analizaran varios de los casos que estaban mal clasificados, ¿no? Donde no había esa clasificación con perspectiva de género, ¿no? Entonces teníamos suicidios, ¿no? Teníamos homicidios culposos, ¿no? Cuando realmente eran feminicidios, por ejemplo, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea de eso. Y esto tiene que ser analizado con la perspectiva de género, que no es otra cosa más que una cuestión metodológica con el cual el que está armando la carpeta tiene que mirar esa investigación, ¿no? No es, como nos enseñaron en la escuela, circunstancias de modo, tiempo y lugar para eso. Digo, para ningún delito. La investigación no debe ser así, ¿no? Pero para los delitos cometidos contra mujeres, ¿no? Mucho más. Tiene que ser el análisis del contexto, ¿no? Para saber si efectivamente Mariana Lima era un suicidio o no, ¿sí? Si era posible que ella se hubiera suicidado colgándose de un cordón de una persiana, ¿no? Habría que analizar incluso su complexión, sus relaciones, o sea, tenemos que hacer todo eso para poder tener el contexto en el que se da cada delito, ¿no? En el tema de Leslie, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, todos los errores que se podían haber cometido se cometieron, ¿no? Y hubo una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos en ese sentido. Lo primero que hicimos fue, inmediatamente aceptamos obviamente la recomendación. A partir del caso
de Lesbi, trabajando de manera muy directa con su madre, Araceli, ¿no? Está la revisión de protocolos, ¿no? El día de ayer inauguramos un memorial, ¿no? Que no, la recomendación nos dice, hagan una jornada cultural. Una jornada cultural, 1 mes, 2 meses, y se acabó, ¿no? Decidimos que íbamos a hacer un memorial, ¿no? Que ahí está, en el vestíbulo de la Procuraduría, y ahí se va a quedar, esté quien esté, ahí tiene que quedarse, donde se están captando los testimonios de víctimas, de familiares, y se están pasando ahí. Es una obra muy interactiva, muy moderna, que ganó, que la hizo una artista plástica que se llama Serrucha, ¿no? Y esa es la manera en que tenemos que trabajar. O nos hacemos una, perdón por decirlo de esta manera, una fiscalía feminista, ¿no? Donde apoyemos, impulsemos la coordinación interinstitucional, no solo a nivel de la ciudad, sino con las instancias federales, el Instituto de las Mujeres. Tiene que haber una gran fuerza desde lo público, desde los gobiernos, para no disminuir, sino terminar con la violencia hacia las mujeres, ¿no? Sí. Le agradezco. Sin embargo, abundando en los demás principios que deben regir la actuación de esta Fiscalía, usted en el ensayo, en lo que refiere a autonomía, da un argumento que me parece bastante válido. La autonomía no implica estar peleado con el poder y dar una batalla frontal. Al contrario, esto va de la mano también con la relación interinstitucional que debe tenerse y que ayude a la coordinación para la debida atención de los casos. Ese me pareció un buen argumento, sabiendo que hay una gran cantidad de críticas respecto a la autonomía que realmente veríamos si usted resultara designada. Si pudiera abundar un poco más en ello. Y también otro de los temas de los principios que rigen es la accesibilidad. Estas personas en situación de vulnerabilidad, pensemos en una persona que no habla español. Los recursos con que cuenta el sistema realmente son limitados, la atención que se les brinda, cómo se criminaliza, un poco como cómo ampliar la visión del personal encargado de los servidores públicos para que atiendan estos casos. Me parece que aquí gran parte de la respuesta pudiera ser la capacitación. ¿Qué opina respecto de ello? En el tema de la autonomía, yo estoy convencida que la autonomía es un concepto que para el tema de las fiscalías, ¿no? Que se tiene que discutir mucho, ¿no? Porque lo planteo en el ensayo, no tenemos que malentender la autonomía, ¿no? La autonomía de la Fiscalía estriba en una autonomía técnica, en una autonomía profesional, en una autonomía de manejo de recursos, de toma de decisiones, ¿no? Eso es así. Pero no implica aislamiento, ¿no? Tengo que entender, o sea, tiene que haber una gran coordinación, ¿no? Y pongo el ejemplo, si me permiten, de la Fiscalía de Querétaro, ¿no? Que es uno de los más exitosos, ¿no? Es un estado chiquito y esto, pero ahí hay un modelo muy interesante, ¿no? Le llaman Cosmos, ¿no? Es la coordinación de toda una cadena hasta llegar hasta las cárceles, ¿no? Pero es toda una cadena, una gran coordinación. Yo digo, aquí debería de estar la coordinación desde justicia cívica, desde aquellos que cometen infracciones administrativas, faltas administrativas, ¿no? Y que se les arresta, se les multa, ¿no? Y que ahora se está planteando decir, no te multo, no te arresto, pero vete a un centro de adicciones, etcétera. Pero ahí empieza, ¿no? Entonces es la trazabilidad, yo digo, que debía de haber entre juzgados cívicos, la policía, en este caso la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con toda su infraestructura, que es una infraestructura muy amplia, muy grande, que necesariamente tiene que estar coordinada con la Procuraduría, ¿sí? Lo decía hace un momento,
entre mejor estemos coordinados, ¿no? Mejor van a ser las puestas a disposición, el compartir información, el compartir bases de datos, ¿no? La Procuraduría, y tiene que haber también con el Poder Judicial, ¿no? Necesariamente, es una cadena, ¿no? No es posible que solo se modifique una parte de esta cadena, ¿no? El Poder Judicial, que es otro poder, ni siquiera es de decir es otro órgano, es un poder independiente. Necesariamente tiene que estar la coordinación, ¿sí? Y obviamente regresa al Poder Ejecutivo con todos los centros de reclusión, ¿no? Es toda esa cadena donde si estamos coordinados, si estamos enlazados en información, en bases de datos, en sentarnos dónde están fallando algunas cosas y demás, eso va a redundar en, de veras, acceso a la justicia, ¿no? Bajo el esquema que coordinación no es subordinación. Eso nos tiene que quedar muy claro, ¿no? Es coordinación. A nadie le conviene órganos encontrados, ¿no? Órganos peleados, órganos por cuestiones, por lo que sea, órganos peleados, ¿no? Y tenemos ejemplos muy dolorosos en la ciudad de fiscalías que han estado confrontadas con los ejecutivos. Eso no debe suceder en la Ciudad de México. Gracias. Muchas gracias, licenciada Godoy. Le dejamos ahora el micrófono al consejero Manuel Fuentes para que formule su pregunta. Licenciada Ernestina Godoy, bienvenida. La creación de la Fiscalía que se está planteando es signo de crisis de la justicia penal. Realmente el escenario de la Procuraduría General de Justicia no ha sido satisfactoria para la ciudadanía y le puedo platicar experiencias propias de denuncias penales que he presentado, y las carpetas de integración a veces tardan un año, año y medio, hasta 2 años. He presentado denuncias y ofrezco videos, fotografías, y me dicen que lo presente ante la policía de investigación. Entrego los videos para su verificación y pasan 3, 5, 6 meses para que puedan salir del lugar. Los busco y tienen aparatos muy atrasados, por todos lados están asignados en trabajo. Me encuentro, por ejemplo, ministerios públicos que en el piso hay hacinamiento de expedientes y cargas de trabajo que son inimaginables para los ministerios públicos. Son mecanógrafos y al mismo tiempo están interrogando con jornadas muy extensas, policías de investigación que son notificadores y no hacen una tarea de investigación. Yo me pregunto, ¿a poco el cambio de fiscalía va a significar una transformación y la ciudadanía va a ver que va a haber un cambio en esta dilación de investigación, en esta de hacinamiento de casos, falta de personal? ¿A poco el cambio de fiscalía realmente va a significar un cambio significativo en el modelo de investigación? ¿Cuáles son los planteamientos que tiene usted para que efectivamente este tipo de escenarios que son el desencanto de la ciudadanía realmente puedan ser un cambio distinto al abrir el año 2020, que se abra la Fiscalía, realmente pueda haber escenarios distintos que la ciudadanía espera, pero que lo ve con desánimo y no con un tema de que sea una realidad? ¿Cuál es su punto de vista? Gracias, consejero. El planteamiento que yo hago desde el principio no es modificación de la Procuraduría,
es una nueva institución, porque efectivamente con los procesos de trabajo, con el modelo de procuración de justicia que tiene la actual Procuraduría, con la forma en que se trata al personal, es prácticamente imposible. Tiene que haber una nueva institución, por eso digo una nueva institución con nuevas reglas, ¿no? Y para eso obviamente tiene que haber un periodo, pero que tienen que empezar a ver la ciudadanía que las cosas cambian y pueden cambiar. No de la noche a la mañana. La comisión técnica ha hablado, y eso no es que hasta ese momento va a ser el cambio, pero ha hablado de un proceso paulatino de la construcción de esa nueva institución, ¿no? Hablan de 3 años, una cosa así. Tiene que ser paulatino, pero que la gente sienta el cambio. Efectivamente, creo que el personal de la Procuraduría está poco motivado, ¿no? Poco motivado por este modelo de procuración, ¿no? Es imposible que un agente del Ministerio Público o una agencia del Ministerio Público atienda como la ciudadanía quiere que se atienda 200 carpetas de investigación, ¿no? Por eso el planteamiento es, no todo puede ser o debe ser atendido de la misma manera, ¿no? O sea, lo que nos sirve para análisis, para la unidad de inteligencia, y eso es una manera donde inmediatamente pasa a esa área, que permita que los ministerios públicos se dediquen a armar esas carpetas de investigación, que espero desaparezcan los papeles ya, de una manera fuerte, ¿no? Para eso, obviamente, se requieren perfiles que se están, incluso en este momento, diseñando los perfiles, cómo debe ser el fiscal, el Ministerio Público, cómo debe ser el policía de investigación y cómo deben ser los peritos, por ponerle a los 3 actores más, digo, los que están. Ahora necesitamos otra cosa, pero esos 3, ¿no? Nuevos perfiles. El policía de investigación tiene que ser un verdadero detective, ¿sí? No puede ser que lo sigan utilizando para notificar, ¿no? O sea, para eso hay otras personas con otras habilidades, con otras formaciones. El policía de investigación tiene que tener la formación de poder utilizar la tecnología, técnica y científica, podríamos decir, una policía de investigación técnica y científica, ¿no? Con los aparatos, el equipo que hay ahora, unos equipos realmente que ayudan mucho a esa investigación y que ahora en este año la Procuraduría ha adquirido ya algunos, buscando que el cuerpo de policía de investigación pueda tener ese equipo que le permita realmente investigar con tecnología, de manera científica y, digamos, con tecnología de punta, ¿no? Con equipo de punta y con inteligencia, ¿no? O sea, digo, no porque sean inteligentes nuestros PDIs, que sí lo son, pero es la metodología de la inteligencia, de hacer la inteligencia criminal, ¿no? Que permita dar investigaciones, saber que por ahí va, que tenemos que hacer, por decir algo, escuchas legales, pedir autorización judicial para obtener ADNs, etcétera, ¿no? Todo eso tiene que hacerse, sobre todo, insisto, para esa parte, ese segmento de delitos de alto impacto, ¿no? Y canalla sería si, como dice la Constitución, todos tienen que ser evaluados para poder pasar a ese otro edificio. Canalla sería hacerles la evaluación sin haberles abierto la posibilidad, una gran oferta de
formación, de capacitación. O sea, no solo es capacitación, debe ser formación, ¿no? Y que quienes quieran pertenecer a esa nueva institución puedan tener la posibilidad de formarse, de capacitarse, de sensibilizarse, ¿no? Para estar en posibilidades de ser evaluados, ¿no? Y la oferta de la capacitación no va a ser solamente para el personal de la Procuraduría, así lo dice la Constitución. Cualquiera que quiera, que pretenda formar parte de la Fiscalía, tendrá posibilidad de tomar esas capacitaciones, esa formación, ¿no? Esto a través, básicamente, que no solo, pero va a ser como entiendo que tiene que ser la base, es el Instituto de Formación Profesional con el que cuenta ya la Procuraduría, que es un instituto que además tiene el reconocimiento de validez oficial, da títulos y demás, y hay que seguirlo impulsando, ¿no? Que además ofrezca la capacitación, la formación de una manera amplia también, ¿no? Presencial, ¿sí? A distancia, mixta, con métodos modulares que le permitan al personal poder asistir, ¿no? Y eso es cumplir con el nuevo perfil que se requiere. Es un policía de investigación que verdaderamente es un investigador, es un detective, ¿no? Un perito que tiene todo el equipo para que científicamente pueda apoyar al Ministerio Público, y un Ministerio Público fiscal que deben ser los mejores abogados, ¿no? Incluso puedo decir, los grandes oradores, que su función es toda esta información con una unidad que debe haber, que además también lo dice la Constitución, que es la unidad de análisis, la unidad de inteligencia. Todo eso juntarlo para, junto con el Ministerio Público, poder presentar los casos ante los jueces de control, que, insisto, que sean robustos, ¿no? Y esa habilidad, por eso digo, incluso los fiscales y los abogados, los judicializadores, deben ser grandes, elocuentes oradores que convenzan con toda esta información científica, bien planeada, donde no es necesario fabricar culpables, porque tienes esto. Se acabó el informante, se acabó la dádiva para que te acepten y de testigos, eso no, ¿no? Todo eso se puede hacer con todas esas técnicas, esos nuevos perfiles, esos nuevos servidores públicos. No van a pasar todos, eso me queda claro, ¿no? Y seguramente muchos ni quieren, ¿no? Habrá quienes estarán pensando en ya no estar en eso, ¿no? Y para eso también la Fiscalía debe tener tiene que abrir el que quien quiera retirarse lo haga de una manera digna. Si hay retiros anticipados, jubilaciones anticipadas, tiene que haber esa posibilidad de que gente que ha dado su vida en la Procuraduría, que tiene 20 años, 30 años y decide no formar parte de la Fiscalía, tengan esa salida digna, ¿no? Entonces creo que con eso efectivamente terminaremos con el hacinamiento de carpetas, la carga desmesurada e inhumana de un perito, de un Ministerio Público, porque vamos a acomodar, que se acomoden las cosas de manera que usted pueda tener estas investigaciones de los delitos que nos están afectando tanto, ¿no? De los delitos que nos impactan como sociedad, ¿no? Y los otros, vámonos con la justicia restaurativa, vámonos a la prevención, vámonos a la atención para que podamos tener información que nos permita tener políticas criminales, planes de persecuciones muy certeros, ¿no? Yo creo que es posible, creo que es la gran oportunidad histórica que tiene la ciudad de tener ese nuevo modelo de procuración, esa nueva institución
y dejar este edificio que se va a caer de viejo. Gracias, licenciada Godoy. Para terminar esta ronda primera de preguntas, le cedo el micrófono al consejero Carlos Heredia, por favor. Licenciada Ernestina Godoy Ramos, bienvenida. Mi pregunta es un poco en secuencia a la formulada por el consejero Manuel Fuentes. Le quisiera pedir que nos dé ejemplos específicos de cómo usted plantearía protocolos de investigación en delitos de alto impacto, y que me dé ejemplos específicos para investigar homicidios, secuestros, narcotráfico y violencia sexual. Parecería a veces que, incluso hay estudios que documentan que los fiscales, los ministerios públicos, con frecuencia, pues, a la hora de integrar carpetas, pasan más tiempo en un trabajo de trámites burocráticos que de investigación para recopilar pruebas, para entrevistar a testigos clave dentro de plazos críticos. Entonces, le agradeceré nos comparta cómo desarrollaría usted estos protocolos de investigación con los matices respectivos que señalaba que el personal de la Fiscalía debiera seguir. Por favor. Gracias. Yo lo comenté, bueno, gracias, sí, consejero, lo comenté hace un momento. Tiene que haber muchos protocolos. La elaboración de protocolos hechos con muchas miradas y con muchas especialidades y demás dan una ruta de navegación muy clara, ¿no?, para las investigaciones, ¿no? Tiene que acabar el checklist, podríamos decir, en los ministerios públicos. Es algo que a mí me extrañó mucho cuando llegué, que era, ya hicimos todo, ¿no? Y todo es, ya giramos el oficio a Policía de Investigación, ya giramos el oficio a servicios periciales, ya giramos el oficio para que nos den imágenes del C5 y el C2, y ya giramos oficio para, ¿no? Ya hicimos. ¿Y qué pasó? Ya lo hicimos, ¿no? Eso no es investigación, eso no lleva a nada, eso tiene que acabar, ¿no? Por ejemplo, me dice homicidio, secuestro y delitos sexuales. Homicidio. Y narcotráfico. Y narcotráfico. Bueno, narcotráfico grande le toca a la Fiscalía General, sí, nos toca el narco menos bien. Homicidios. Cuando a mí me hicieron la policía francesa, la Fiscalía de Delitos de Sangre, que nos tocó la puerta y nos dijo, ¿les podemos ayudar?, ¿no? Y me hicieron una fotografía de cómo se investigan o se investigaban los homicidios en la Procuraduría. Era evidente porque había muy pocos resultados, ¿no? Era muy segmentado, eran las desconcentradas, ¿no?, eran los primeros que llegaban a la escena del homicidio, ¿no?, y levantaban las primeras diligencias, ¿no? Una vez terminadas las primeras diligencias, lo mandaban a la Fiscalía Especializada en Homicidios. La Fiscalía Especializada en Homicidios jamás vio la escena del crimen, jamás vio el cuerpo, lo que le llevaban, ¿no?, era con lo que se podía trabajar, ¿sí? Y una vez que terminaba, cuando podían terminar esa fiscalía, lo pasaban a una subprocuraduría, que es la Subprocuraduría de Procesos. Ahora tú toma la carpeta
ya va a juez de control y tú la tienes que defender, ¿no? Te das cuenta que no había una visión integral, ¿sí? Trabajamos con ellos un protocolo, ¿no? Y se crearon las unidades criminalísticas de proximidad, conformadas por policías de investigación certificados en la investigación de homicidios, ¿no? Ministerios públicos también certificados, ¿no? Y peritos, ¿no? Y hace un par de meses les agregamos una unidad de análisis de contexto, ¿no? Conformada por trabajadores sociales, psicólogos, psicólogos forenses, médicos forenses, ¿no? Esa mirada interdisciplinaria, ¿no? Donde se ve todo. Hay un homicidio doloso, inmediatamente acude la célula, ¿no? Y es la que se encarga de escena del crimen, cadenas de custodia, todo el tema de las primeras diligencias y demás, ¿no? Y de investigar, ¿no? Investigar lo rápido y la cuestión de análisis de inteligencia, dónde está, cómo estaba, quién estaba actuando en ese momento, cómo era, ¿no? Y nos ha dado resultados, ¿no? Muchos de los homicidios que se hicieron muy mediáticos, ¿no? Fueron resueltos de esa manera, ¿no? Donde tiene que haber una recomposición de cómo se están analizando los delitos. Y cada delito es además diferente, ¿no? En materia de secuestros, ¿sí? Está la Fiscalía de Antisecuestros, ¿no? Que además de que lleva secuestros, lleva el tema de la extorsión, ¿no? Tenemos una fiscalía especializada en extorsión, ¿no? Entonces está organizada ahorita de una manera en que recibes, ¿no? Y tienes a los que podrían ser los negociadores, llamémosle, ¿no? ¿Sí? Que están inmediatamente ahí, capacitados, lo más que hemos podido, falta mucho, pero lo más que se ha podido, ¿no? El análisis, ¿no? De bases de datos que tenemos, ¿no? Que permiten ubicar voces, modus operandi, ¿no? Antecedentes, ¿no? de esas zonas o en esos lugares, ¿no? Y el tema de la judicialización, ¿no? Entonces es donde lo haces de manera transversal, ¿no? Que no es separando las investigaciones, ¿no? Por eso la reestructuración orgánica es importantísima, que permita, yo creo que por ejemplo la parte de procesos tiene que estar en las distintas fiscalías, ¿no? Los mejores abogados, judicializadores que defienden, que están en los tribunales, tienen que estar en las fiscalías, no aislados, ¿no? Donde defienden con lo que les llega, ¿no? Y muchas veces se enojan, es que no hicieron tal cosa, ¿no? Entonces creo que esa es la parte, el tema de las fiscalías especializadas en delitos de género, ¿no? Ahí es otro tipo de certificación, de formación, de sensibilización de quienes deben de atender. No cualquiera puede estar en una fiscalía como esa, ¿no? Porque esa empatía muchas veces no se aprende, ¿no? Por más que digan, es que si no la haces te castigo. No, tiene que ser un personal, como actualmente hemos tratado de reforzar esa fiscalía. Primero, con que tenga personal suficiente, capacitado, ¿no? Saber qué significa atender a una víctima de este tipo de delitos, ¿no? Que tenga la perspectiva de digamos, ese método de análisis que es la perspectiva de género, cruzado por derechos humanos, eso lo doy por descontado, ¿no? Y que sea muy profesional, ¿no? Ahí tiene que ser otro tipo, ¿no? Las instalaciones de los lugares para que hagan ese trabajo esa fiscalía, tienen que ser totalmente diferentes.
ahora estamos haciendo una modelo. Están construyéndose 4 agencias modelos de lo que creemos que puede ser la Fiscalía, pero para el tema de atención a delitos sexuales son una Fiscalía modelo, que lo estamos haciendo en uno de los pisos del búnker, y hemos buscado dignificar las agencias que reciben, en las desconcentradas, que reciben este tipo de delitos, con personal multidisciplinario. No puede ser solamente los ministerios públicos, los policías de investigación. Tiene que haber, insisto, médicos o médicas, mejor, ¿no? Psicólogos, médicos forenses, antropólogos forenses, trabajadores sociales. Es una célula que ahora la tenemos buscando que sea un modelo, viendo cómo funciona, ¿no? Y así tenemos que atender todo el tema de la violencia sexual, de la violencia contra las mujeres, ¿no? Deben sentirse lo más tranquilas que se pueda después de lo que han vivido al llegar a la Fiscalía, ¿no? Con eso. El tema de narcotráfico no nos toca tanto, nos toca el narcomenudeo, ¿no? Y en el tema del narcomenudeo tiene que ver mucho la inteligencia, la investigación a través de la inteligencia y utilizando los equipos que ahora existen que facilitan el trabajo, ¿no? Las escuchas que tienen que ser autorizadas por un juez, si no, no es válido que haya una escucha, ¿no? Es una intromisión a la vida privada. Tiene que ser autorizada por un juez, te ayudan de una manera muy, muy fuerte a investigar el tema del narcomenudeo, ¿no? Hace un mes, 5 días, que lo tengo muy claro, entramos a un lugar en Peralvillo, donde sabíamos, después de haber analizado, infiltrado, pedido autorización para escuchas y demás, sabíamos lo que había ahí, ¿no? ¿Sí? Entramos y efectivamente ahí estaba, ¿no? Era un lugar muy fuerte, laboratorios y demás, ¿no? Pero es a partir de la inteligencia, ¿no? No es de otra manera, ¿no? Bueno, ahí es otra historia de qué pasó ya en la Fiscalía General y los que liberaron ahí por errores, ¿no? Pero el operativo fue meses de inteligencia hasta lograr ubicar que ahí estaba, exactamente, ¿no? Y es así, ¿no? Aparte de que si estamos en esta estrategia que hay de coordinaciones interinstitucionales todos los días en los gabinetes de las alcaldías, de las coordinaciones territoriales o de la propia jefatura de gobierno, donde, por ejemplo, en las coordinaciones territoriales abren la participación de los vecinos y los vecinos saben en qué tiendita y cómo está, ¿no? Hasta que son lugares que generan violencia, son generadores de violencia, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esta denuncia con orden judicial de cateos, hemos logrado desmantelar y creo que por ahí es que va, escuchando a la gente, ¿sí? Les digo que son mejores policías de investigación la gente cuando te ubica con una gran precisión y con un gran valor, ¿sí? Eso hay que reconocerlo. Este tipo de lugares es el narcomenudeo. Entonces son inteligencia, investigación, análisis y escuchar también a la ciudadanía y proteger a la ciudadanía. Muchas gracias, licenciada Godoy. Se nos está terminando el tiempo. Si les parece, señores consejeros, al igual que en la sesión anterior, sería ya complicado formular preguntas adicionales. Le pediríamos que brevemente, si es de su interés, en 2 o 3 minutos, nos dé su mensaje final a los del Consejo y a las personas que nos están viendo en la transmisión en vivo. Muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a ustedes, al Congreso y a la ciudadanía.
todo lo que he manifestado es mi visión de lo que tiene que ser una fiscalía, de lo que tiene que ser ese modelo de procuración de justicia que está pidiendo la ciudadanía y que tenemos la oportunidad, insisto, la oportunidad histórica de poder construirla, porque además se ha analizado a lo largo de este tiempo, este año, trabajando con la Comisión Técnica, todos los modelos de fiscalía, no solo en el país, sino en varios países, ¿no? Y ha permitido que se ubicaran algunos errores que se cometieron en algunas otras fiscalías. Ustedes saben que en la Comisión Técnica está la doctora Patricia González, que fue quien instauró una de las primeras fiscalías en Chihuahua, ¿no? Ahí es un modelo exitoso también, y que nos ha ayudado a ubicar cuáles son los temas donde tenemos que repensar el modelo de fiscalía. Entonces estamos ante esa oportunidad de tener eso, y creo que no la debemos de perder. Y yo lo que les quiero decir es, yo quiero ser fiscal porque quiero dar continuidad a cosas que se han venido haciendo, porque tengo la capacidad, tengo el compromiso y sobre todo tengo el corazón puesto en que tiene que haber justicia en esta ciudad. Las cosas tienen que cambiar, no pueden seguir siendo como muchos años. Gran reto, sí, pero hemos luchado tanto que es el momento de asumir y todo nuestro esfuerzo ponerlo al servicio de esta ciudad y de todos los que vivimos en ella. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, licenciada Ernestina Godoy Ramos, gracias a mis compañeros consejeros y a los ciudadanos que están siguiéndonos en la transmisión en vivo. Le pido a mis compañeros consejeros que integremos una comisión de cortesía para acompañar a la licenciada Godoy. Gracias, buenas tardes. Pasaremos en unos minutos a la siguiente entrevista.